CERVEL. Capacitación para vocales de mesa receptora de sufragios en el extranjero. Elección presidencial 2017. El 19 de noviembre próximo, Chile se levantará para escribir una nueva etapa de su vida cívica, ya que se realizará la elección presidencial 2017. Y tú serás parte importante de este proceso electoral, ya que has sido designado como vocal de una de las mesas receptoras de sufragio en el extranjero. Hoy aprenderás todo lo necesario para ejercer la función de vocal de mesa en un local de votación como este. Acompáñanos para que aprendas cuáles serán tus funciones. Sábado 18 de noviembre de 2017. Constitución de mesa receptora de sufragios. El sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde, hora local, deberás concurrir a tu local de votación para reunirte con los demás vocales y constituir tu mesa. Por medio de votación, elegirán a quienes ocuparán los cargos de presidente, secretario y comisario de tu mesa. Recuerda que en el extranjero las mesas receptoras de sufragios funcionan con 3 vocales. Ten presente que el acto de constitución de mesa podrá realizarse siempre y cuando asistan los 3 vocales designados. Luego deberán levantar un acta para dejar constancia de los asistentes en el formulario 033, acta de constitución de mesa, entregado por el delegado del local. Si no se presentan los 3 vocales designados, los que se encuentran el día de la Constitución llenarán el formulario 033-1, acta de no constitución. Así, la mesa será informada como no constituida. Recuerda que el sábado 18 de noviembre deberás estar a las 3 de la tarde en tu local de votación para constituir la mesa y elegir por votación al presidente, secretario y comisario. Ese día se les entregará la cartilla de instrucciones para mesa receptora de sufragios, donde aparecen detalles de las tareas que debes cumplir en tu rol de vocal de mesa. Los vocales de mesa que ejerzan por primera vez dicha función deberán asistir a una capacitación el mismo sábado 18 de noviembre. Hecho esto, podrás volver a casa y prepararte para regresar al día siguiente, 19 de noviembre, antes de las 8 de la mañana. Si faltas a la capacitación, no quedarás instruido de las tareas a realizar el día de la elección y además no se pagará el bono correspondiente. Por otra parte, podrías ser multado por incumplir tus obligaciones como vocal. Domingo 19 de noviembre. Instalación de la mesa receptora de sufragios. El 19 de noviembre se realizarán las elecciones 2017, por lo que deberás estar en tu local de votación antes de las 8 de la mañana. Cada mesa receptora de sufragios deberá contar con una mesa, sillas suficientes para sus 3 miembros y los apoderados en caso que corresponda. Además, tendrá una urna para recibir los votos y una cámara secreta. Una vez que hayan llegado los 3 vocales designados, se procederá a instalar la mesa receptora de sufragios, llenando el formulario 034, aviso de instalación y solicitud de materiales electorales, entregado por el delegado del local. El comisario le avisará que la mesa está instalada a través del formulario 034, aviso de instalación y solicitud de materiales electorales, y le solicitará los útiles electorales. En el caso de que no asistieran los 3 vocales, los presentes avisarán por escrito al delegado del local mediante el formulario 035, petición de designación de vocales, en el que además pedirán que nombre a los vocales que falten, hasta completar 3. A más tardar las 10 de la mañana, hora local, deberá estar instalada la mesa receptora de sufragios. Ten presente que los partidos políticos y cada uno de los candidatos que participen podrán designar un apoderado con derecho a voz en cada mesa, el que se ubicará en el local de votación y se identificará con un poder simple otorgado por el apoderado general. Además, podrá exhibir una credencial y portar una carpeta para guardar su material de trabajo. El apoderado general, a su vez, deberá ser nombrado por el encargado de trabajos electorales del respectivo candidato a través de un poder simple. Una vez que el comisario haya vuelto con los útiles, deberá comprobar que la caja contenga todo lo que señala el listado incluido en ella, según el formulario 059, listado de útiles que contiene la mesa receptora de sufragios. La caja contiene el o los cuadernillos del padrón de mesa que contienen la primera y segunda mitad de electores ordenados alfabéticamente y los datos para identificarlos. Se hace presente que en el caso que las mesas receptoras de sufragios tengan 175 o menos electores, será asignado un solo cuadernillo de padrón de mesa. 2 ejemplares de la cartilla de instrucciones para uso de la mesa receptora de sufragios. Las cédulas electorales para la emisión de los sufragios. Recuerda que se envían adicionales por si algún elector se equivoca y le deben pasar una nueva. 4 lápices de grafito y 2 lápices pasta de color azul. Un tampón para huella dactilar.
Un formulario de acta de instalación o formulario 054. 3 copias formulario 040 acta de escrutinio y un cuarto ejemplar de reemplazo en caso que se inutilice alguno de los anteriores. Un sobre para la copia del acta del escrutinio que deberá remitirse al colegio escrutador. Un sobre para la copia del acta del escrutinio que deberá remitirse al Tribunal Calificador de Elecciones. Un sobre para la copia del acta de escrutinio que deberá remitirse al Servicio Electoral. Un sobre para guardar cédulas escrutadas no objetadas. Otro para cédulas escrutadas marcadas y objetadas. Otro para cédulas nulas y en blanco. Otro para talones de las cédulas emitidas y el quinto para cédulas no usadas o inutilizadas. Talones y sellos adhesivos no usados, el sobre para guardar el padrón de mesa, el sobre para guardar el resto de los útiles usados. La minuta de resultado del escrutinio o formulario 039 para ser pegado en un lugar visible con el resultado de los escrutinios. Un ejemplar de la ley 18.700. Sellos adhesivos impresos con el número de mesa receptora de sufragios, correspondiente para cerrar los sobres respectivos. Sacapunta. Rollo de estampilla CERVEL para cerrar los votos. 5 hojas blancas para tomar nota. El presidente de la mesa entregará el cuadernillo del padrón de mesa al secretario y el otro al comisario. Una vez revisados los materiales, el secretario de mesa debe llenar el formulario 054, acta de instalación. Preparación de útiles electorales y revisión de urnas y cámaras secretas. Una vez levantada el acta de instalación, formulario 054, y antes de firmarla, se efectuarán las siguientes operaciones en presencia de los apoderados, en caso que existan. Primero, deberán doblar y desdoblar 20 cédulas electorales. Luego, deberás ubicar la urna con el costado transparente a la vista del público. Se cerrará con candado o, en su defecto, con sellos adhesivos. Recuerda que las urnas no podrán abrirse durante la votación. Deberás poner sobre la mesa los 2 cuadernillos del padrón de mesa, el tampón, los lápices, las 20 cédulas electorales predobladas, un ejemplar de la ley 18.700, las cartillas instructivas de mesa receptora de sufragios, las estampillas para sellar los votos y el sobre para talones de cédulas emitidas. El comisario guardará bajo su responsabilidad los útiles que no estén en uso. Por último, deberás revisar la cámara secreta que corresponda a la mesa, para comprobar que reúna las condiciones necesarias para garantizar la privacidad del elector al sufragar. Si no se cumplieran tales requisitos, deberás avisar de inmediato al delegado del local. También tendrás que retirar cualquier cartel o propaganda electoral. Una vez terminado este proceso de revisión, el presidente de la mesa podrá declarar abierta la votación, dejando constancia de la hora en el formulario 054. La mesa no podrá comenzar a funcionar antes de las 8 horas. Entonces, ¿ya podemos dejar pasar a los electores? Así es. Votación. Lo primero que deben hacer es comprobar la identidad de los electores. Ten presente que es posible votar presentando cédula de identidad vigente o pasaporte. Incluso se puede votar si este documento está vencido hasta en 12 meses al día de la elección. No sirven para votar la licencia de conducir o el certificado de cédula de identidad en trámite. Revisa que el nombre del elector se encuentra en el padrón de mesa. Si es así, está habilitado para votar. De no aparecer, no podrá votar y deberás indicarle que se dirija al delegado del local, quien le aclarará el motivo de la inhabilitación. Recuerda que el padrón de mesa está ordenado alfabéticamente por apellido paterno, materno y finalmente por nombres. El secretario anotará en el padrón de mesa, al lado del espacio para la firma o huella digital, el número de serie del talón de la cédula electoral, el que no cortará. Recuerda no cortar los números de serie de las cédulas electorales cuando se les pase al elector. Luego, deberás entregar al elector la cédula electoral, el lápiz grafito negro y la estampilla para que se dirija solo a emitir su voto dentro de la cámara secreta. Recuerda mantener ordenada la mesa con cédulas electorales predobladas, los lápices con punta y las estampillas para cerrar el voto cortadas. El elector le entregará al presidente voto doblado y cerrado con la estampilla y el lápiz grafito negro. El presidente deberá verificar que el número de talón corresponda al número escrito en el padrón de la mesa por el secretario. Luego, el presidente cortará el talón y lo guardará en el sobre correspondiente, devolviendo el voto al elector para que sea él quien lo deposite en la urna.
En caso de que el elector deposite el voto en la urna sin cortar el talón previamente, la urna no podrá abrirse durante la votación y se deberá esperar hasta el momento del escrutinio para cortarlo y depositarlo en el sobre correspondiente. Finalmente, el elector deberá firmar el padrón de mesa junto a sus datos electorales. Si no pudiera, deberá estampar su huella digital. Ahora podrás devolverle al elector su cédula de identidad o pasaporte. Recuerda que el elector deberá llegar solo hasta la mesa para ingresar a la cámara secreta. La única excepción es en caso de que la persona se encuentre en situación de discapacidad y opte por el voto asistido, el que consiste en que el votante puede ser acompañado por alguien de su confianza, mayor de edad y sin distinción de sexo, quien pueda ingresar con él a la cámara para ayudarle a votar. El secretario deberá dejar constancia del sufragio asistido y de la identidad del votante y su asistente en el formulario 040, acta de escrutinio. En el caso de los electores con discapacidad visual, podrán usar una plantilla para votar, ya sea solo con ranuras o con ranuras y números braille. Esta plantilla deberá ser solicitada al delegado del local. El presidente entregará la cédula dentro de la plantilla transparente al elector con discapacidad visual, haciendo coincidir las ranuras sobre las líneas horizontales. En caso de que la mesa se viera en la necesidad de suspender el acto electoral, el presidente de mesa deberá comunicar al delegado del local tal situación y solicitará el formulario 037, comunica suspensión de funciones. A las 6 de la tarde del día de la elección, deberá declararse el cierre de la votación, a menos que a esa hora aún hubiese electores que quisieran sufragar, caso en el cual la mesa deberá recibir el sufragio de ellos antes de proceder al cierre. En ningún caso, la hora de cierre podrá ser antes de las 18 horas. Operaciones previas al escrutinio. El secretario de mesa debe escribir en el padrón de mesa la expresión "no votó" en el espacio de la firma de los electores que no sufragaron. Luego deberá contar los electores que votaron verificando sus firmas en el padrón de mesa y que cuadren con la cantidad de talones desprendidos y anotar la cantidad en el formulario 040, acta de escrutinio. Ahora llegó el momento de abrir la urna. El presidente abrirá la urna y verificará que la cantidad de votos coincidan con la cantidad de firmas y talones. El presidente y el secretario firmarán los votos al dorso y anotarán la cantidad de votos en el formulario 040, acta de escrutinio, y 039, minuta de resultados. Recuerda, debes verificar que coincida el número de talones con el número de firmas y con el total de votos en la urna, sufragios emitidos. Concluidas estas operaciones, se iniciará el escrutinio. Escrutinio, elección de presidente de la República. Se realizará el escrutinio anotando en el formulario 040, acta de escrutinio, la hora de inicio y también la hora de término del mismo. Si no coincidiera la cantidad de firmas en el padrón de mesa con la de los talones numerados y los votos, se dejará constancia en el formulario número 040, acta de escrutinio. El secretario abrirá los votos y el presidente leerá a viva voz la preferencia señalada en cada uno de ellos. Los votos que deben escrutarse como válidamente emitidos son aquellos que contengan solo una preferencia y se contarán separadamente a favor de cada uno de los candidatos. También se escrutarán como válidos los votos en que se haya señalado una sola preferencia, pero que la mesa considere marcadas, es decir, se ha emitido claramente una preferencia, pero no cruzando la raya vertical sobre la horizontal ubicada al lado del nombre del candidato. También se considerarán válidos, pero marcados, aquellos en que además de la preferencia por un candidato, tenga leyendas o señas gráficas. Por último, se entenderán como marcados, pero válidos, aquellos votos emitidos con una preferencia, pero sin los dobleces correctos. Se considerarán como votos nulos, aquellos en que se haya señalado más de una preferencia, aunque en forma adicional tenga leyendas u otras marcas. Se deberá escribir nulo al dorso del voto y dejar constancia en los formularios 040 y 039. Se considerarán como votos en blanco aquellos en que no se haya emitido una preferencia a favor de un candidato, contengan o no en forma adicional otras marcas o leyendas. Una vez terminado el recuento, deberán completar las 3 copias del formulario 040, acta de escrutinio, las que tendrán que ser firmadas por todos los vocales y apoderados que lo deseen. En el acta de escrutinio deberás anotar, en letras y cifras, la cantidad de sufragios que haya obtenido cada uno de los candidatos, incluidos los marcados y u objetados, los votos nulos y en blanco.
El primer ejemplar del formulario 040, acta de escrutinio, se pondrá en un sobre dirigido al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones y el secretario de la mesa lo entregará al delegado, quien le otorgará recibo del acto. El segundo ejemplar del formulario 040, acta de escrutinio, se pondrá en un sobre dirigido al secretario del colegio escrutador, para lo cual el presidente de la mesa lo entregará al delegado del local, quien le otorgará recibo del acto. El tercer y último ejemplar del formulario 040, acta de escrutinio, se pondrá en un sobre dirigido al servicio electoral y el comisario lo entregará al delegado, quien le otorgará recibo del acto. Esta entrega se hará inmediatamente después de terminado el escrutinio. Una vez entregados los 3 sobres con actas de escrutinios, formulario 040, la mesa deberá anotar el resultado del escrutinio en la minuta de resultados, formulario 039, que se firmará por todos los vocales y se colocará en un lugar visible de la mesa. Finalmente, guardarán los votos escrutados en los sobres correspondientes cerrándolos. Por último, todos los vocales y apoderados que lo deseen deberán firmar los sobres sellados. Recuerda que debes anotar en el formulario 040, acta de escrutinio, la hora de término del escrutinio. Actuaciones posteriores al escrutinio. El comisario pondrá en la caja los sobres con los votos utilizados, el padrón de mesa en su respectivo sobre y el resto de los útiles en el sobre útiles usados. La caja se sellará y firmará en su cubierta por los vocales y apoderados que lo deseen, indicando además la hora en que lo hagan. El comisario devolverá la caja sellada al delegado del local y éste otorgará un recibo del acto, no pudiendo abandonar el recinto antes de entregarle. En el caso de que hubiera una segunda votación para la elección de presidente de la República, quienes se desempeñan como vocales el 19 de noviembre deberán cumplir las mismas funciones el 17 de diciembre, por lo que tendrías que asistir nuevamente a tu local de votación. De esta manera se cierra el proceso de votación de la elección presidencial 2017. Esperamos haberte guiado para que cumplas una gran labor. CERVEL, elige el país que quieres.